Probablemente, la situación siguiente le resultará familiar. Ha dedicado incontables horas a crear y a detallar un diseño nuevo, y lo envía al equipo de producción, solo para que éste se lo devuelva porque no tiene el material en el almacén, o no tiene el equipo adecuado, o no consigue que las piezas encajen correctamente. Además, está el coste añadido de rediseñar, más los retrasos que implica esta situación. ¿O qué decir de las reuniones de revisión de un diseño al principio del proyecto, cuando le preguntan cuál será el coste de fabricación de su diseño y usted aún está esperando los presupuestos de los proveedores, por lo que no puede dar una respuesta aceptable? ¿No sería estupendo si pudiera comprobar el diseño antes de enviarlo, o de tener una idea de su coste para evitar este tipo de situaciones? SolidWorks le proporciona muchas herramientas que le ayudarán a enfrentarse a estos retos al principio de la etapa de diseño. Echemos un vistazo a algunas de las formas que tiene a su alcance para contener el coste de fabricación y asegurarse de que las piezas se acoplen correctamente y funcionen tal como quiere. Es importante asegurarse de que las piezas encajen bien entre sí cuando se monten en fábrica o las monte el cliente final. SolidWorks proporciona herramientas integrales no solo para ver si las piezas interfieren entre sí, sino para comprobar que los orificios tanto del conjunto completo como de un subconjunto se alineen. En esta estructura de soporte podemos ver que los orificios de montaje no se alinean con las abrazaderas laterales. Con un desplazamiento rápido, los orificios quedan alineados y se soluciona el problema. Ahora podemos montar esta unidad en la estación base y evitar el coste que supone detectar el problema en la línea de ensamblaje. La función y el rendimiento son aspectos importantes de la viabilidad de fabricación. Es fundamental asegurarse de que la distancia del sistema de refrigeración líquido sea suficiente para proporcionar el flujo de aire adecuado que disipe el calor de los bastidores de esta carcasa. Con la herramienta de evaluación de distancias de SolidWorks, podemos comprobar todo el ensamblaje, o solo las partes que nos interesen, como la distancia entre el ventilador y el aislamiento del muro interior. Las distancias incorrectas se muestran, y las piezas problemáticas se aíslan, facilitando de esta manera la localización del área conflictiva. Con solo un ajuste rápido de la profundidad de la tapa, se corrige la distancia y se evitan posibles problemas de sobrecalentamiento y el coste de las reparaciones en garantía del producto final. SolidWorks Flow Simulation también se puede emplear para analizar con precisión el rendimiento de la refrigeración de la unidad. SolidWorks proporciona otras herramientas para comprobar que el diseño esté listo para su fabricación, como por ejemplo DFM Express. Puede ajustar la configuración de comprobación predeterminada de varios métodos de fabricación. Por ejemplo, en el caso de la chapa metálica, dispone de opciones como el desplazamiento de aristas de taladro permitidas, la proporción del espesor del material de los orificios o los tamaños de orificio aprobados. Al ejecutar la comprobación, cualquier característica que no pase la configuración establecida queda claramente resaltada con sugerencias detalladas que indican por qué la característica no ha pasado. Esto facilita la identificación y la corrección inmediatas de las áreas problemáticas. Después de ocuparnos de los problemas, podemos volver a ejecutar DFM Express para comprobar que estén realmente solucionados. De nuevo, volvemos a evitar el tiempo y los costes que supone volver a diseñar el producto una vez iniciada la producción. Cuando desarrolla un diseño, a menudo intenta equilibrar el coste de agregar características con los beneficios que pueden aportar, para llegar a un equilibrio que no solo se ajuste a su presupuesto, sino que también se pueda fabricar. SolidWorks Costing es algo más que una simple herramienta de evaluación de costes. Proporciona información sobre los materiales disponibles en stock, así como sobre las herramientas y los equipos de fabricación de chapa metálica y otros componentes mecanizados. Con las plantillas integradas detalladas de fácil personalización, SolidWorks Costing le ayuda a calcular rápidamente los costes de la fabricación interna de las piezas o por medio de los distribuidores habituales. Como la herramienta está totalmente automatizada, puede evaluar los distintos proveedores, materiales o grosores y ver los cambios de precios al instante con un solo clic. Los costes de configuración se desglosan por tamaño de lote, para ver con facilidad la diferencia de costes entre los lotes más pequeños y los más grandes. La herramienta de costes examina las diversas características de las piezas y las asigna a las operaciones de fabricación específicas. Las operaciones personalizadas se pueden tener en cuenta automáticamente basándose en la plantilla, o bien se pueden aplicar manualmente, según las necesidades. En este montaje de placa,
Los taladros avellanados y la soldadura de las bridas de arista tienen operaciones personalizadas. Una de las ventajas fundamentales de SolidWorks Costing es su capacidad para establecer un modelo de partida para crear situaciones hipotéticas rápidamente. Gracias a una simulación de las peores condiciones de carga, pudimos comprobar que sin las bridas, la deflexión de la placa y la tensión siguen estando dentro de límites aceptables. Vemos que sin la operación de soldadura de aristas y con un número de pliegues reducido, los costes se han reducido significativamente. Todos los elementos se capturan automáticamente en un informe muy detallado que compara el concepto actual con el modelo de partida. Así, cuando deba presentar los costes de una revisión de diseño, ya estará listo. Contiene un resumen detallado, junto con los desgloses de costes detallados de las variaciones del diseño inicial y final. El editor de plantillas integrado hace que sea increíblemente fácil fijar los precios de las operaciones. Con solo definir los materiales disponibles en stock, el grosor y las herramientas de conformado de chapa, todos en la empresa podrán utilizarlo para calcular costes. Todo esto garantiza realmente una gran coherencia y capacidad de repetición en toda la organización. En un ensamblaje, los costes se acumulan, lo que simplifica la evaluación de los elementos fabricados respecto a la de los elementos adquiridos, o simplemente la identificación de los componentes que más contribuyen al coste del proyecto, para que pueda tener en cuenta otras posibilidades. Hemos visto diversas operaciones de SolidWorks que le ayudarán a comprobar el acoplamiento, el funcionamiento y los costes de fabricación del producto, todo en el entorno de diseño y sin tener que producir nada. Estas potentes herramientas le ayudarán a mantener los diseños dentro del presupuesto, además de entregar con puntualidad y con menos correcciones de diseño durante la fase de producción. Para informarse sobre otras características impresionantes que le ayudarán a fabricar su diseño, eche un vistazo a la biblioteca de demostraciones de SolidWorks o póngase en contacto con el distribuidor de SolidWorks más cercano.